Hola, ¿qué tal? Yo soy Alberto y hoy te voy a leer un par de leyendas mexicanas. Hoy te presento La mulata de Córdoba, leyenda mexicana de la época colonial. Córdoba es una hermosa ciudad edificada sobre un pequeño montículo que surge en medio de cafetales, a los que prestan sombra protectora las anchas y verdes hojas de los plátanos. Sus huertos son fértiles y fecundos en varias frutas que materialmente doblegan con su peso a los árboles que les producen. Entre esas frutas son características los delicados mangos de Manila y las aromáticas pomas rosas. Su clima es cálido y húmedo, y durante los meses de febrero, marzo y abril, el viento sur que sopla eleva la temperatura, mientras que en octubre los nortes, con su cortejo de menudas lluvias, la hacen descender. Córdoba fue fundada allá por los primeros años del siglo XVII. Cuenta la tradición que hace más de 2 centurias, y en esta poética ciudad de Córdoba, vivió una célebre mujer, una joven que nunca envejecía a pesar de los años. Nadie sabía hija de quién era. Todos la llamaban la mulata. En el sentir de la mayoría, la mulata era una bruja, una hechicera, que había hecho pacto con el diablo, quien la visitaba todas las noches, pues muchos vecinos aseguraban que al pasar a las 12 por su casa, habían visto que por las rendijas de las ventanas y de las puertas salía una luz siniestra, como si por dentro un poderoso incendio devorara aquella habitación. Otros decían que la habían visto volar por los tejados en forma de mujer, pero despidiendo por sus negros ojos miradas satánicas y sonriendo diabólicamente con sus labios rojos y sus dientes blanquísimos. De ella se referían prodigios. Cuando apareció en la ciudad, los jóvenes, prendados de su hermosura, disputábanse la conquista de su corazón, pero a nadie correspondía, a todos desdeñaba, y de allí la creencia de que el único dueño de sus encantos era el Señor de las Tinieblas. Empero aquella mujer, siempre joven, frecuentaba los sacramentos, asistía a misa, hacía caridades, y todo aquel que imploraba su auxilio la tenía a su lado. En el umbral de la choza del pobre, lo mismo que junto al lecho del moribundo. Se decía que en todas partes estaba, en distintos puntos y a la misma hora, y llegó a saberse que un día se la vio a un tiempo en Córdoba y en México. Tenía el don de la ubicuidad, dice un escritor, y lo más común era encontrarla en una caverna o en un cuarto de vecindad, sencillamente vestida, con aire vulgar y sin reflejar el mágico poder del que estaba dotada. La hechicera servía también como abogada de los imposibles. Las muchachas sin novio, las jamonas pasaditas que iban perdiendo la esperanza de hallar marido, los empleados cesantes, las damas que ambicionaban competir en túnicas y joyas con la virreina, los militares retirados, los médicos sin enfermos, los abogados sin pleitos, los escribanos sin protocolo y los jóvenes sin fortuna. Todos acudían a ella, todos la invocaban en sus cuitas, y a todos los dejaba contentos, hartos y satisfechos. Por eso hoy, cuando se solicita de alguien una cosa difícil, casi irrealizable, es costumbre exclamar: no hay como la mulata de Córdoba. La fama de aquella mujer era grande, inmensa. Por todas partes se hablaba de ella, y en diferentes lugares de la Nueva España su nombre era repetido
de boca en boca. ¿Qué tiempo duró la fama de aquella mujer, verdadero prodigio de su época y admiración de los futuros siglos? Nadie lo sabe. Lo que sí se asegura es que un día la Ciudad de México supo que desde la villa de Córdoba había sido traída a las sombrías cárceles del Santo Oficio. Noticia tan estupenda, escapada Dios sabe cómo de los impenetrables secretos de la Inquisición. Fue causa de tensión profunda en todas las clases de la sociedad, y entre los platicones de las tiendas del Parián se habló mucho de aquel suceso, y hasta hubo un atrevido que sostuviera que la mulata no era hechicera, ni bruja, ni cosa parecida, y que el haber caído en las garras del Santo Tribunal lo debía a una inmensa fortuna, consistente en 10 grandes barriles de barro, llenos de polvo de oro. Otro de los tertulianos aseguró que, además de esto, se hallaba de por medio un amante desagrado, que, ciego de despecho, denunció en Córdoba a la mulata, porque ésta no había correspondido a sus amores. Pasaron los años, las hablillas se olvidaron, hasta que, otro día, de nuevo supo la ciudad con asombro que en el próximo auto de fe que se preparaba, la hechicera saldría con corona y vela verde. Pero el asombro creció de punto cuando, pasados algunos días, se dijo que el pájaro había volado hasta Manila, burlando la vigilancia de sus carceleros, más bien dicho, saliéndose delante de uno de ellos. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Qué poder tenía aquella mujer para dejar así con un palmo de narices a los muy respetables señores inquisidores? Todos lo ignoraban. Las más extrañas y absurdas explicaciones circularon por la ciudad. Quien afirmaba, haciendo la señal de la cruz, que todo era obra del mismo diablo, que de incógnito se había introducido en las cárceles secretas para salvar a la mulata. Quien recordaba aquello de que dádivas quebrantan rejas, y aún hubo algún malicioso que dijese que todo lo vence el amor, y que los del Santo Oficio, como mortales, eran también de carne y hueso. He aquí la verdad de los hechos. Una vez el carcelero penetró en el inmundo calabozo de la hechicera y quedóse verdaderamente maravillado al contemplar en una de las paredes un navío dibujado con carbón por la mulata, la cual le preguntó con tono irónico: ¿qué le falta a este navío? Desgraciada mujer, contestó el interrogado, si tuvieras temor de Dios, si te arrepintieras de tus palabras, si te arrepintieras de tus pasadas faltas, si quisieras salvar tu alma de las horribles penas del infierno, no estarías aquí y ahorrarías al Santo Oficio el que te juzgase. A ese barco únicamente le falta que ande. Es perfecto. Pues si vuestra merced lo quiere, si en ello se empeña, andará y muy lejos. ¿Cómo? A ver. Así, dijo la mulata, y ligera saltó al navío, y éste, lento al principio, y después rápido y a toda vela, desapareció con la hermosa mujer por uno de los rincones del calabozo. La bruja del morro. Cuenta la historia que en los morros de Ceiba Playa, Campeche, existen unas grutas, o mejor dicho, cavernas, donde rebotan las olas del mar. En esta zona, los pescadores no pueden pasar con sus embarcaciones, pues son arrastrados, y los que caen en esta trampa jamás aparecen. Esto tiene una explicación supersticiosa y muy comentada por los lugareños. Resulta que, hace mucho tiempo,
en este poblado de Ceiba Playa. La comunidad que lo habitaba desde hace muchos años notaba que, de la noche a la mañana, familias enteras simplemente desaparecían del poblado. Al principio, como todo, no era tan extraño que las familias emigraran por motivo de búsqueda de trabajo. Pero en este poblado, la desaparición de familias era muy marcada. Los lugareños notaron y se fijaron que estos iban desapareciendo en forma consecutiva, de casa en casa. Esto alarmó a los habitantes del pueblo, quienes decidieron contratar a un hechicero para que descifrara el misterio. El fulano, muy reconocido por dominar la magia blanca en pro de la comunidad, después de varios días, realizó una reunión para notificar al pueblo de su trabajo. Más sorprendió a los pueblerinos cuando éste les dijo que las familias que desaparecían sin dejar rastro era a razón de que el pueblo era visitado por un ser maligno con apariencia humana, la cual devoraba a toda la familia. De esta manera no dejaba sospecha alguna. Mas el hechicero no era capaz de atraparla, sino hasta el momento en que éste estuviera engullendo a sus víctimas, ya que era el único momento en el que se despojaba de su apariencia humana. El experto brujo ideó un plan en el cual sería expuesta la familia, que en el orden cronológico continuaría para la bestia. Cuidadosamente planearon con todos los miembros de la familia la forma en que atraparían al ente demoníaco, conocido como la vieja Ishawu. Para esto, se incorporaría a la casa como un miembro más de la familia. El pueblo por unos días continuó su vida rutinaria. En la casa que se había marcado como la siguiente víctima del engendro, uno de esos días llegó a tocar la puerta una viejecilla inofensiva y de mirada triste, la cual argumentaba que estaba de paso por el pueblo y que no tenía dónde pasar la noche, y pidió que si podía pasar la noche en cualquier parte de la casa. La familia, al ver sus rasgos y la desprotección, aceptó gustosa de dar posada a la viejecilla, sin sospechar que esa noche corrían un gran peligro. Astutamente el hechicero, no muy convencido, se preparó sin avisar a la familia para no alertar a la bestia. La viejecita, muy apacible, tomó coincidentemente el jacal exactamente a la salida de la puerta trasera, de la que llevaba justamente a los baños de la humilde casa. Pasando la medianoche, el hechicero notó que uno a uno los miembros de la familia iban saliendo y veía en sus rostros síntomas muy típicos de un dolor de estómago, el cual los hacía salir directo a las letrinas que se encontraban en el patio, coincidentemente, lugar muy cercano donde reposaba la viejecilla. Al notar el hechicero la situación, se preparó con sus herramientas de trabajo y se llevó la sorpresa de que al acercarse al lugar donde reposaba la viejecilla, solo estaba un bulto de pellejo. Inmediatamente tomó tal pellejo y lo cubrió de sal, y acto seguido procedió a juntar una gran cantidad de bejucos, al cual vertió agua bendita y rezando unas oraciones, lo cubrió. Corrió sigilosamente al baño y encontró a un animal con una forma demoníaca, con la boca abierta más grande que la de un ser humano, y en donde ya tenía engullido a un miembro de la familia. Sin darle tiempo alguno a la bestia, la envolvió con las ramas antes preparadas y le echó un conjuro. Las ramas inmediatamente se convirtieron en cadenas, las cuales atraparon y sujetaron a la bestia sin que se pudiese escapar. Los habitantes del pueblo llevaron a encerrar a la vieja Ishawu precisamente en Los Morros, las cuevas localizadas en Ceiba Playa, en donde cuando subía la marea
quedaba cubierta la entrada a las grutas y se inundaba por completo. De este modo, la bruja se ahogó encadenada a un conjuro, no sin antes lanzar un grito de amenaza de que regresaría a vengarse. Comentan lugareños que en tiempos de nortes se escuchan gritos que se confunden con el zarpazo de las olas del mar cuando rebotan en esas cavernas, y los más jóvenes solo atinan a decir: el morro está enojado, y cuando el morro ruge es que clama la vida de alguien. De este relato dice la leyenda que el hechizo del brujo solo fue por 300 años y que en estos tiempos está por romperse tal hechizo. ¿Verdad o mentira? Eso solo el tiempo lo dirá. Si te ha gustado, dale like y suscríbete. Hasta la próxima. Adiós.